Ya, vamos a grabar. Bueno, buenos días a todos entonces los que se están integrando. Y comenzamos hoy día diciendo que vi la mayoría de los reportes de los cuestionarios, la respuesta de los cuestionarios. Hay algunas que no los pude ver en el navegador porque venían en Word, entonces no pude verlos. Tenía que descargarlo y no tengo el procesador en donde los vi. Pero bueno, esos fueron algunos poquitos, ¿ya? Les pido que suban los trabajos en PDF, que es más simple de gestionar la revisión, por favor. Eh, Se trataba de un cuestionario de autoevaluación sobre lo que ustedes ya habían hecho, ¿ya? Sin la contaminación de nuestra reflexión, de nuestra discusión, ¿sí? Que algunos pudieron ahí usar. Hay algunas cosas que vamos a destacar hoy día sobre eso, particularmente en una pregunta nos vamos a centrar, pero quiero ver si alguno tiene alguna impresión, alguna conclusión, algo que quisiera destacar de ese trabajo y de su grupo. Si no, pasamos directamente a nuestro tema de hoy. Yo creo que fue un poco parecido a un trabajo que tuvimos que hacer en didáctica de las funciones, ¿Ya? pero que le pusimos nombre de análisis a priori y posteriori. Algo muy Ah, parecido. ya. Puede identificar posibles dificultades con respecto al análisis a priori Ujú, y eso, más o menos. ya. Sí, mire, una de las corrientes, y algunos de ustedes por ahí lo mencionaron, la corriente francesa de esta rama, eh, sobre todo en las ingenierías didácticas, tratan o tienen como fase, una de las fases está análisis a priori y análisis a posteriori de, de una secuencia, de una clase, de una actividad. Eh, y claro, se trata de, por ejemplo, poner al profe en el lugar, en el contexto de la implementación, pero para que pueda también anticiparse a algunas situaciones que puedan ocurrir durante la clase, ¿ya? Y luego, evaluar, eh, evaluar nuestro propio desempeño, evaluar cómo resultó la actividad, eh, los aspectos a mejorar, por ejemplo, ¿cierto? Eh, pero básicamente es eso. O sea, es un análisis, sí, como bien dice Marusela, un análisis a priori y a posteriori, pero era raro porque era todo junto. ¿Sí? Ustedes diseñaron sin analizar necesariamente, ¿ya? No era la intención de que hiciera un análisis preliminar, sino que era así, sin ninguna estructura, solamente diseñaron una actividad. Y el cuestionario recogía algunas cosas de análisis que tenían que hacerse antes y otras cosas que eran necesariamente posteriores. Por ejemplo, la última parte, que es qué aspectos se podían mejorar de la actividad. ¿Ya? Pero también incluían otras cosas que no están consideradas dentro de este análisis a priori ni a posteriori explícitamente, que tienen que ver con nosotros mismos y nuestra formación y con nuestro conocimiento o con lo que nosotros debemos poner en juego al momento de diseñar, planificar y ejecutar, bueno, y claramente evaluar una situación de aprendizaje, una clase, una actividad, lo que sea. ¿Ya? Eh, y sobre eso vamos a discutir hoy día. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna reflexión? ¿Alguna cosa que acotar? Perfecto. Profe, que yo tenía la manito levantada, le escribí en el chat y no me pescó. Ah, Alexandra, yo recién, pues Alexandra, ya, perdón. Y manito levantada, no No, caché sí, nunca. estaba hace rato. Es que me quedó una duda, no me acuerdo exactamente de la pregunta, pero con mi grupo igual no supimos bien cómo responderla, que era
creo que era como algo de componentes profesional, una cosa así, algo de profesional. El Que conocimiento era una de las, profesional. eso, que era como una de las últimas. La verdad no supimos, no sabíamos de qué se trataba. No sé Ya, si me podría... sí, perfecto, ¿no? Y de hecho, yo esperaba que en esa pregunta tuviesen las mayores dificultades. ¿Por qué? Porque esto de conocimiento profesional nosotros no lo hemos visto y es muy probable que usted no lo haya tratado así cuando lo vio, ¿ya? Y es muy probable, no, de hecho, tiene probabilidad 1, eh, que nos enfrentamos a él aquí, así, en nuestra cara, y no lo vemos. No lo reconocemos como tal porque no le hemos puesto el nombre nomás. Y además que es una cosa tan grande que tenemos que hacer así, un alejamiento muy grande para poder verlo en su totalidad y quizás no lo veamos en totalidad, ¿ya? Necesitamos un foco, un acercamiento. Entonces, este conocimiento profesional, yo no esperaba que ustedes lo pudiesen limitar, que lo pudiesen describir así precisamente, ¿no? Eh, sino que es un acercamiento intuitivo a lo que usted cree que es su conocimiento profesional. Y sobre eso, justamente, sobre esa pregunta es nuestra clase de hoy, nuestra sesión de hoy. ¿Ya? Eso. Salud, Marcela. Ya. Tan con frío. ¿Cómo les fue con la lluvia, con el viento? Todo bien helado, Sí. profe. A mí me da Ah, ya. vergüenza admitir que estoy en el norte y tengo frío. Oh, eterna primavera, ya no, era. Profe, Me recordó a mis Quinteros. ¿Que el estornudo de Marusela le recordó a Quinteros? ¿No? ¿Quién? yo, Ramón, Ramón, ya, Ramón. nosotros igual, la pregunta que decía a qué, no sé si público, pero va dirigida a la actividad, como que la respuesta inmediata es el nivel que nosotros escogimos, pero también nosotros sentimos que eso no era la respuesta, po. Entonces ahí como que también tuvimos como un pequeño choque y dudábamos de cómo responder a esa pregunta. Ahí también nosotros como que tuvimos un pequeño problema. Sí, está bien. Me imagino que alguien más también tuvo ese problema. De hecho, hay gente que puso nada en esa respuesta. ¿Ya? Y yo se lo había adelantado y le dije, hay preguntas que lo más probable es que no pueda responder. Y está bien que no pueda responder esas preguntas porque estamos aprendiendo sobre ello. ¿Ya? Particularmente en esa, fíjese que es muy distinto eh, que yo le diga, haga una actividad, diseñe una clase. Dame un segundo. Franco Bernal dice que hay una compañera en sala de espera, pero esta reunión no tiene sala de espera. No sé quién es Franco. Ah, pero que anote el password. No sé. ¿Cuál es el password? 6 unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Avísele. Ya le decía yo, entonces, es distinto cuando usted, por ejemplo, está frente a un curso y sabe cuál es el curso, sabe cuál es el nivel, sabe qué es lo que toca, sabe qué vieron antes, qué van a ver después. Entonces ya tiene el contexto. Además sabe cuál es la institución en la que está trabajando. Sabe, por ejemplo, el contexto socioeconómico, el nivel cultural de los estudiantes, cuál ha sido su bagaje más o menos, a menos que sea su primer día de clase en un primer colegio que no sepa absolutamente nada de él, ¿ya? Pero ahí tendrá que ponerse al día en algunas cosas, tendrá alguna jornada de inducción, etcétera, ¿ya? Pero en general estas actividades no se diseñan así, no se diseñan en el aire para un curso que no sabemos quién es, ¿ya? Sino que le enmarcamos esto en un contexto. Ese contexto no estaba y por eso no podía responder con precisión a esa pregunta, ¿ya? Pero es cierto, está bien. Si no pudo responder, perfecto, significa que usted se está cuestionando, a ver, ¿dónde tendría que implementar esta actividad? Si no tengo estudiantes, no sé a quién, no puedo responder esto. Está bien, está bien. Ahora, no está mal también suponer una cuestión
un contexto hipotético o guiarse solamente por el programa de estudio. También, si no habían respuestas malas en este cuestionario, ¿ya? Era solamente una toma de conciencia, de decir, ojo, hay elementos que tenemos que considerar y que a veces los pasamos por alto o no los identificamos como elementos importantes en el diseño, ¿ya? Por ejemplo, el contexto. Por ejemplo, mi estudiante. Por ejemplo, que tengo que hacer una clase online y no presencial. Por ejemplo, que tengo cierta cantidad de estudiantes que, no sé, necesitan algo particular durante la sesión de clase. Tienen necesidades educativas especiales, que tienen trastorno del espectro autista, ¿ya? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Todo eso va generando un contexto diferente y que va a ser diferente al de cada profesor. Constanza tiene la... Constanza, Sí. sí, tiene que cambiarse el nombre, Constanza. Oh, maldición. Ya, pero puede hablar mientras escribe, Cambió. ¿cierto? Ya. Sí, con respecto a la misma pregunta 4 que mencionaban mis compañeros, la verdad es que nosotros la entendimos de manera distinta, porque usted en la clase anterior a la autoevaluación dijo que teníamos que describir la característica de los estudiantes que la van a realizar. Ujú. Y que no, la pregunta no se refería al nivel educacional ni ese tipo de características. Entonces nosotros nos enfocamos como a las habilidades como que debía tener el estudiante para realizar la actividad, tales como los trabajos cooperativos, las funciones ejecutivas, Ujú. y en eso enfocamos nuestra respuesta. No sé si se entendió Sí, mal de parte de mi grupo esa pregunta o qué. no, está bien. De todas maneras, ustedes hipotetizaron una situación, pues. O sea, eh, no tuvieron nunca estudiantes reales para implementar la actividad. En ese sentido, tenían que suponer ciertas cosas, idear en su mente un contexto. ¿A quiénes iban dirigida la actividad? ¿Ya? Pero en la práctica real, ese contexto no es hipotético, es una situación real. ¿Ya? No es un simulacro. ¿Sí? Profe, El conocimiento de las características de los estudiantes es importante al momento de diseñar. Eso es lo que quiero, eso es el trasfondo. Alguien dijo, profe Valentina, parece. no, profe, yo, Javiera. Ah, Javiera, ya. De acuerdo a lo que decía mi compañera Constanza, ¿Mm? claro, tuvimos que responder de forma hipotética, ¿Sí? pero considerando también una redacción en esa pregunta en particular de forma bien neutral, o sea, considerando que era importante en general, por ejemplo, el control inhibitorio. ¿Ya? O era importante la memoria de trabajo, sin hacer hincapié en una memoria de trabajo posiblemente deficiente o no, por ejemplo. Eso, como Eh, paréntesis. ya, pero yo voy a insistir en esto. Voy a insistir en que no habían estudiantes reales. ¿Sí? Algunos hacían alusión a las experiencias, que algunos tenían experiencia en desarrollar cierto tipo de actividades y por eso sabían que algo de las características de los estudiantes. Pero en general, como no hay estudiantes, las cosas van a ser así, amplias, como dice usted, neutrales. eh, no precisamos sobre un estudiante en particular. ¿Ya? Bien, eh, fíjese lo complejo de pensar solo en el estudiante, solo en las características del estudiante. Y nuestro conocimiento como profe no se podría quedar limitado a eso, sino que debiera contemplar algunas otras cosas. ¿Ya? Mire, vamos a... le voy a compartir una presentación preparada para hoy.
logra ver, ¿cierto?, la presentación. Sí, profe. Ya, perfecto. Voy a abrir el chat a ver si es que alguien tiene alguna intervención por ahí. Veamos. La pregunta es, ¿qué? Y aquí pongo paréntesis nubecita, porque no sé todavía qué es. ¿Ya? Aquello que necesitamos como profesores para diseñar estas actividades. Insisto, en el cuestionario se trataba de hacer emerger ciertos elementos, ¿ya? O poner atención sobre ciertos elementos. Algunos, quizás no todos, más de algunos se nos arrancó y no fue foco de alguna de las preguntas, ¿ya? Pero en la mayoría de ellos, en la mayoría de las preguntas, es un llamado de atención a nosotros como profe y a nosotros como formadores de profe, de tener en cuenta algunos aspectos claves para esta labor o esta parte de la labor del profesor, que es diseñar eh, actividades o pensar en la enseñanza. En el cuestionario estaban estas preguntas, ¿ya? Marco en rojo, sobre la cual nos vamos a detener. ¿Cuáles son los contenidos abordados? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? ¿A qué tipo de estudiantes va dirigida esta actividad? ¿Cierto? Es la que tuvieron algunos inconvenientes. Las demás eran fáciles de conseguir, ¿cierto? Una investigación, de hecho, previo a diseñar la actividad, esto debiera estar más o menos claro, las 3 primeras. ¿Qué materiales o recursos requiere? ¿Ya? ¿Eso será o no será parte de lo que nosotros deberíamos conocer como profe? Lo dejo así, planteada la pregunta. La duración de la actividad, respuestas o actitudes de los estudiantes, qué dificultades, aquí también algunos preguntaron, diferencia entre estas dos preguntas, qué dificultades pueden presentarse en el desarrollo de la actividad y qué dificultades pueden presentar los estudiantes, ¿ya? Y claro, tiene que ver una con el contexto en donde se va a desarrollar, que también es hipotético, y con las dificultades propias de los estudiantes, que también son estudiantes hipotéticos, ¿ya? Entonces, ¿sabemos o no sabemos eso? Y si lo sabemos, ¿de dónde lo sabemos? ¿O cómo podemos conseguir eso, conocer esto? ¿Ya? Y aquí viene lo crucial. ¿Qué conocimiento profesional utilizó para este diseño? ¿Ya? Entonces, la definición de conocimiento profesional no la vamos a dar hoy, ¿ya? La vamos a ir construyendo y nos vamos a ir dando cuenta de que casi todo lo que hizo o lo que ha hecho en la universidad es parte de su formación profesional y que apunta a fortalecer, construir o desarrollar su conocimiento profesional, ¿ya? Algunas de las respuestas, ¿ya?, para esa pregunta. Algunos dijeron, necesitamos comprender y aplicar las tecnologías de la información. Esto me llamó mucho la atención, lo que sigue, la TSD, ¿ya?, la teoría de situaciones didácticas, porque fue uno de los aspectos que más se repitió. Aplicar la TSD, aplicar la teoría de situaciones didácticas. Y se reconoce, como lo dijeron recién, se reconoce que esto fue aplicado o estudiado también en el curso anterior de didáctica de las funciones. Me parece genial que se esté utilizando una teoría, un componente teórico para llevarlo a la práctica, ¿ya? Muchas veces estas cosas teóricas quedan así en el aire y no tienen una bajada a lo que nosotros como profes vamos a tener que hacer, ¿ya? Entonces, ¿cómo aplico toda esta teoría didáctica en mi clase con el segundo medio? ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Será que no tiene mucho sentido pensar desde la teoría? ¿O será que efectivamente esa teoría, si la entiendo bien, puedo aplicarla de una mejor manera? ¿Ya? Un poco parte del espíritu de este curso es hacer esa bajada, es decir, tomar elementos teóricos, pero no solamente por ser teóricos, por ser interesantes desde la teoría,
sino que tengan su aplicación práctica en lo que nosotros vamos a hacer, que sean efectivamente una herramienta para nosotros como profesores. Si la queremos utilizar como investigadores, bueno, está bien, pero necesitamos ese componente práctico de la teoría o del componente teórico que vamos a estudiar. Y aquí está, otro grupo decía que tenían experiencia en la implementación de las clases online, eso como parte de su conocimiento profesional. Este es solo referido al conocimiento profesional. ¿Qué más decían? Si quiere interrumpir o si quiere hacer alguna acotación, hágala, no hay ningún problema. Estoy atento al chat, no a levantar la manito, por favor. Otro dice aquí, importante, interesante. No hay un conocimiento profesional que se usó, o sea, no hay una conciencia, así lo leo yo, de que están utilizando conocimiento profesional. ¿Por qué? Porque la actividad se trataba solo de una introducción, o sea, todavía no entra en juego el conocimiento que tengo como profe para la enseñanza. ¿Por qué? Porque el principio, es la primera clase, en la primera clase no hago nada. No sé, así lo veo yo, quizás la caricatura es muy grotesca, pero me llamó la atención eso, ¿ya? Pues también este grupo sí reconoce el uso de las TIC y conocimientos matemáticos. Entonces, aquí se produce, al menos desde mi perspectiva, una pequeña contradicción al decir que no hay tal conocimiento profesional, pero después dice que hay uso de TIC y conocimientos matemáticos. Es como si esto, conocimiento matemático, y estos recursos no formaran parte de esto, ¿ya? Puede ser, depende de la teoría, depende de cómo se esté mirando lo que es el conocimiento profesional, ¿ya? Y aquí, bueno, ya vale, paremos esta discusión, o sea, paremos este monólogo y le pregunto yo, en breve, ¿cree usted que el conocimiento matemático forma parte de su conocimiento profesional o son cosas diferentes? ¿O no hay contención, no hay tal... que esto sea parte, que lo matemático sea parte del conocimiento profesional? Sí está contenido. Sí, profe, sí pertenece al conocimiento profesional, creo yo. Ya. ¿Y el conocimiento del uso de las TIC será parte del conocimiento profesional también? Hoy en día sí, profesor. ¿Y Más ayer? aún en el contexto. Ayer creo que se estaba como enfocándose en eso, viendo que las nuevas generaciones, ya llámese las generaciones de la OL o las generaciones de Windows Live Messenger, por ejemplo, ya estaban utilizando tecnologías como para poner la atención a ese ámbito. ¿Y mañana? Mañana sí o sí. De hecho, tengo entendido que incluso... no, se me fue la idea. Que mañana sí o sí tienen que aplicarse dicha tecnología porque ya hoy en día los niños de 1 año aprenden primero a usar el celular que a hablar. Así de cuática es la situación para, al menos para nosotros. Y sí o sí, incluso desde los primeros niveles tendrían que involucrarse en el uso de tecnologías, creo yo. Ya, ok. Aquí destacan sí que hay una delimitación por la formación, es decir, todo lo que hace en la U marca lo que es el conocimiento profesional. Está bien. Otro grupo dice que parte del conocimiento profesional son los contenidos del currículum, ¿ya? Hace referencia a eso, a los programas, a ver de qué manera se puede, o hasta qué punto se tiene que aprender el contenido de la actividad. Y hay una cosa actitudinal, que es el incentivar al estudiante, incentivar la participación del estudiante. HS21, no sé qué es, Constanza Brito. Son las habilidades del siglo XXI. Y Ya, dentro sí. de ellas se requiere el uso de TICs como elemento manejable y herramienta para las habilidades a desarrollar por estudiante. Ya. Sí, cierto. Y aquí nos tenemos que preguntar nosotros, ¿tenemos esas habilidades? ¿Las hemos desarrollado?
o hemos tenido la oportunidad de desarrollarla dentro de nuestra formación, por ejemplo? Yo creo que estamos en proceso. Sí, estamos en proceso. Somos parte de una generación de transición. Sobre todo yo. Soy un año más viejo que usted. No, mentira. Yo creo. Grupo 5 dice teorema de Pitágoras y TSD. Fíjese que apareció de nuevo TSD. El grupo 6 dice, así textual, construcción y reconocer, pero no sé a qué se refiere con esto. A lo mejor es propio de su actividad, ¿ya? El grupo 7 hace referencia al plano cartesiano, fíjese que como conocimiento matemático, aquí también, conocimiento matemático y conocimiento de una teoría de la didáctica, pero aplicada en el diseño de actividades. TST, TSD, marco de la buena enseñanza y elementos del curso de Geometría 2, referencia al currículum, por ejemplo, progresión en la dificultad de los contenidos, y algo dice manejo de las fórmulas para el cálculo de áreas. ¿Ya? Esto se refiere a conocimientos procedimentales en la matemática. ¿Ya? Grupo 11, 12 lo enviaron en Word y no los pude ver, así que les pido mis disculpas a quien corresponda. El grupo 13 también se vuelve a referir a las experiencias personales, es decir, lo que ha hecho le sirve como insumo para este diseño. El grupo 14 se refiere a los planes y programas. 15 y 16 también volvieron a mandar en Word, no los pude ver, mis disculpas. Pero se fija, así, si tuviésemos que hacer una síntesis de la síntesis, tenemos un foco que es la TSD, un foco que está en las TIC, un foco que está en la experiencia de ustedes como profesores y algo de conocimiento matemático como base para entender y hacer la actividad. ¿Ya? Entonces, la pregunta para la discusión es, ¿todos estos focos que les acabo de mencionar son o los podría confirmar usted que son parte de su conocimiento profesional? ¿Que son claves o importantes dentro de su conocimiento profesional? Ya, Camilo Arancibia dice que sí. Perfecto, Camilo. Profe, Uh-huh. si analizamos un poquito la palabra de conocimiento profesional y nos vamos a qué realmente, o sea, cuál realmente es nuestra profesión, que es ser docente, necesitamos de todos estos recursos que se recopilaron de las respuestas para poder realmente ejercer como profesor. Y ser consciente y tener conocimiento de todas estas cosas como para, para desarrollarse como el profesional que vamos a ser en el caso de nosotros. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de que, como dicen también en el chat, sí, pero dice, aunque no sé si todos precisamente. ¿Ya? Yo en realidad preguntaría, ¿cuál otro? Es decir, a lo mejor hay algo de lo que no estamos conscientes de que está, que es parte de nuestro conocimiento profesional y no lo estamos considerando, no lo estamos viendo y por lo tanto probablemente no lo podríamos desarrollar, no podríamos saber si tenemos alguna deficiencia o no. ¿Ya? Yo creo que sí, dice Ramón. Sí, yo también creo que sí, que todos estos son importantes dentro de nuestra formación. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿habrá otro? ¿Sí? Es una pregunta compleja, ¿ya? Y no, referir al conocimiento, no. De la autoevaluación, como nos estamos centrando solamente en el conocimiento profesional, bueno, volvemos a las preguntas y nos damos cuenta de que efectivamente cada una de estas preguntas aborda a una parte de este conocimiento profesional. ¿Cuál es el contenido abordado? Tenemos una arista. Por ejemplo, conocimiento matemático. ¿Ya?
el conocimiento matemático, sobre lo que aborda la actividad, sobre los conocimientos que son necesarios para abordar la actividad, tanto, ojo aquí, por parte de los estudiantes como por parte de nosotros como profes, ¿ya? Hay también un conocimiento general de la pedagogía. Por ejemplo, las habilidades que se abordan, ¿ya? Los estudiantes a los cuales está dirigida esta actividad con sus características de aprendizaje generales. Los materiales que se pueden utilizar, también. La duración de la actividad, también, como un conocimiento general. Hay conocimiento específico de la didáctica de la matemática, ¿ya? Y hay otras actividades, o sea, otros aristas que tienen, por ejemplo, que ver con el trabajo colaborativo, que también es parte de lo que nosotros necesitamos desarrollar como profesionales. Y esto último, por ejemplo, la autocrítica o la reflexión sobre nuestras prácticas, ¿no? Si bien es cierto, se debe fomentar la autocrítica, creo que se queda ahí, se queda en fomentar, pero no hay tanto espacio para hacerla y compartirla, ¿ya? Es cierto que tenemos que ser profesores reflexivos sobre nuestras prácticas, es decir, vamos viendo qué estamos haciendo, nos evaluamos, distinguimos nuestras oportunidades para mejorar, distinguimos aquellos elementos que se resaltan en nuestras prácticas y los conservamos, los potenciamos, ¿cierto? Pero ¿en qué momento podemos trabajar de manera conjunta, o sea, lo colaborativo, pero además en un crecimiento personal, profesional, ¿ya? Entonces creo que estas dos últimas, trabajo colaborativo y autocrítica, también se tienen que potenciar mutuamente. Entonces, fíjese, tenemos, ya como que vamos ampliando un poco la mirada sobre estos componentes del conocimiento profesional. Tenemos un polo en conocimiento matemático, un polo en un conocimiento pedagógico general, un polo en lo didáctico específico, o sea, de la matemática, y algo que tiene que ver con nuestro día a día, trabajo colaborativo y autocrítica como elementos transversales, ¿no? Usted, dentro de la formación, ¿usted identifica estos polos, estos componentes? ¿O dónde identifica estos componentes? ¿Dentro de qué, perdón, profe? En la formación, en lo que lleva de la carrera. Ah, sí, por supuesto. Ya. Por ejemplo, en los ramos matemáticos abordamos conocimiento matemático. En los ramos de pedagogía abordamos conocimiento pedagógico general. En los ramos de didáctica abordamos conocimiento didáctico específico, ¿sí? El trabajo colaborativo y la autocrítica, ¿dónde lo ha abordado? Práctica inicial, ¿Solo ahí? la autocrítica en todos. Y Ya, el trabajo colaborativo yo creo que en todos los ramos igual, pero se conoce como concepto y se empieza a trabajar en base al concepto ya adquirido en práctica inicial. ya, volvemos entonces. ¿El conocimiento matemático lo trabajas solo en los cursos de matemática? Y ahora, o sea, esa es ahora la nueva pregunta. Si el conocimiento matemático lo trabajo en los cursos de matemática, me pregunto, ¿lo trabajo solo ahí o lo trabajaré en No, otra parte? El conocimiento pedagógico general también lo trabajo solo en los cursos de pedagogía general, lo didáctico lo trabajo solo en y así. no, profe, se van complementando. Ya. Cuando nos acercamos al conocimiento, nos damos cuenta de que ya está bien establecer tipos de conocimiento,
Pero también hay que tener en cuenta de que estos conocimientos no están así como separados en casillas, sino que están en relaciones estrechas. O sea, ¿de qué me sirve a mí como profe saber matemática en profundidad si solo sé matemática en profundidad? ¿De qué me sirve como profe tener conocimiento de la TST en profundidad y manejarme en la teoría si no hay una matemática detrás? ¿Ya? Entonces, quiero poner el acento en que, si bien es cierto, puedo identificar polos, segmentos, dominios, como quiera llamarle, estas cosas están articuladas, relacionadas o interactúan cuando me enfrento a mi labor como profe. ¿Sí? Y se tiene que identificar esta relación o esta interrelación ahora, en nuestra formación. ¿Ya? Tenemos que ser conscientes de que hay conexiones aquí, ¿ya?, que dan sustento a este conocimiento profesional que estoy o estamos desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda o algo que quiera aportar? No, profe. Perfecto. Continuamos. ¿Qué se nos exige? Bueno, tenemos hartos jefes en este caso, ¿ya? Por una parte, bueno, estamos en un contexto escolar, estamos en una universidad en donde tenemos que cumplir con ciertos ramos, con cierta malla, ciertos créditos, ciertas notas, un 4 mínimo para pasar, cierta cantidad de pruebas, trabajo, etc. Así como lo minucioso tenemos que cumplir el día a día, clase a clase. Pasar los ramos, etc. Finalmente, tenemos que aprender aquí. Pero también hay otra institución escolar que también nos va a exigir algo. Ustedes hablaban de la práctica. En la práctica, ustedes estaban dentro de otra institución escolar que también le ponía sus propias exigencias, ¿sí? Es decir, tiene que planificar, tiene que diseñar unas actividades, tiene que diseñar un material, tiene que hacerse cargo del taller de matemáticas para octavo, tiene que ayudarle a corregir pruebas al profesor, etc. Son sus propias exigencias de aquí, ¿ya? Las exigencias en las instituciones escolares. Entonces la pregunta es, ¿tenemos el conocimiento, estamos desarrollando el conocimiento para cumplir estas exigencias? Tenemos otro jefe que es, bueno, el marco para la buena enseñanza, con sus dominios, etcétera, y nos van a medir en cada uno de ellos, ¿cierto? Y tenemos que cumplir con esos criterios. Está aquello que regula el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel país, ¿sí? O el proyecto educativo visto desde la política pública, ¿cierto? Que son las bases curriculares, los programas de estudio, los planes de estudio, ¿sí? Las orientaciones docentes que emanan desde el propio Ministerio de Educación. Todo eso también es un referente que nos exige cierta forma de hacer, ¿ya? Y por otra parte están nuestros estándares, yo aquí puse los dos, de básica y media, que nos dicen cuándo logró la meta, ¿ya? Cuándo se ha logrado formarse como profe, cuándo puede demostrar cierto dominio, ciertas capacidades, habilidades, competencias, ¿ya? Entonces, tenemos varios jefes, varios ojos que nos están mirando, que nos están evaluando y que nos están pidiendo implementar y desarrollar nuestro conocimiento profesional, ponerlo en práctica y que esa práctica sea buena. Por ejemplo, en el estándar de desempeño docente, en la página 92 se refiere a la geometría y dice, así, esto es la foto textual de lo que está allí incluido. Dice, cabe destacar que desde sus inicios, la geometría
ha contribuido a la fundamentación del pensamiento matemático, en particular al desarrollo del concepto de demostración y a la necesidad de axiomatización. ¿Ya? El trabajo en geometría, aquí yo detengo, el trabajo en geometría tiene una característica que la vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Y qué es lo que ha ocurrido, o lo que ocurre, y uno puede identificarlo en los mismos textos escolares, es que esta orientación hacia la demostración y axiomatización va siendo cada vez más débil, ¿ya? Es decir, el trabajo demostrativo, el trabajo argumentativo, en base a axiomas, a propiedades, se va perdiendo y se va produciendo, se va superponiendo el eje de álgebra, o no sé cómo se llama, no sé cómo es la palabra en realidad, algebraización, no sé cómo se dice en español, de la geometría. Entonces, todo lo que hacemos en geometría lo llevamos a álgebra, a resolver ecuaciones. Y no somos conscientes de que estamos trabajando en geometría. Y geometría tiene sus prácticas, ¿ya? Y llevamos esos problemas, por ejemplo, un teorema de Tales, lo llevamos a resolver una ecuación. Y no lo planteamos, o quizás no entendemos el teorema de Tales en su perspectiva geométrica, sino que solo en su relación numérica, ¿ya? Entonces, allá apunta la geometría, a desarrollar ese tipo de pensamiento, ¿ya? Actualmente la visualización dinámica de la geometría mediante el uso de procesadores geométricos facilita conjeturar propiedades, apoyar el desarrollo de la intuición geométrica. Se espera que el futuro profesor sea capaz de diseñar actividades usando de manera efectiva esta herramienta tecnológica. Ustedes ya lo reconocieron así, es importante el uso de las tecnologías. Perfecto, lo estamos desarrollando. ¿Qué se espera? Se espera que seamos capaces de diseñar actividades usando esta tecnología. Y eso estamos haciendo, ¿ya? La geometría está compuesta de 6 estándares relacionados con la capacidad que debe poseer el futuro docente para conducir el aprendizaje de los conceptos elementales de geometría, transformación isométrica, medición, y aquí vienen algunos temas. Finalmente, el futuro profesor debe comprender los aspectos fundantes, de la geometría euclidiana y algunos modelos básicos de geometría no euclidiana. ¿Ya? Eso se nos va a exigir como profe. Aquí están los estándares relativos a geometría en cada uno de los temas. Y todos comienzan, o sea, la mayoría comienza con es capaz de conducir el aprendizaje en OD. ¿Ya? Y el último comprende aspectos fundamentales de la geometría euclidiana y algunos modelos básicos de geometría no euclidiana. Fíjese que este es como muy personal del profe. Y todo lo demás, además de tener este conocimiento matemático aquí, que están midiéndolo, aquí es la capacidad de enseñanza, ¿ya? Usted sabe que el objetivo de la enseñanza es el aprendizaje. El marco de la buena enseñanza, le decía, tiene los 4 dominios, ¿ya? En cada uno de ellos se dan estos indicadores, ¿ya? Pero es un conocimiento que tenemos que desarrollar, pero ya no a nivel específico de la matemática, sino que esto es para todos los profes, ¿ya? Esto es de la pedagogía en general. Y aquí habla sobre el profesor reflexivo, ¿ya? Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica. Ahora el asunto es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo desarrollamos esto? ¿Ya? Construye relaciones profesionales, es decir, trabajo colaborativo y reflexión sobre mi propia práctica, lo que estamos haciendo ahora en estos momentos, ¿ya? En los estándares de desempeño, le decía, se muestran las competencias disciplinares en todos los ejes, nosotros nos enfocamos aquí en geometría, y como capaces de conducir el aprendizaje en todos esos ejes, ¿ya? Desde el currículum, nosotros vemos que tenemos la división del currículum en media en estos 4 ejes, nuestro foco, insisto, es geometría. Tenemos orientaciones sobre los objetivos que alcanzar con los estudiantes, sobre las habilidades que deben desarrollar los estudiantes y sobre las actividades que se pueden proponer, ¿ya? Todo esto también es parte de lo que necesitamos saber
como profesores. Cuando digo necesitamos y debemos, son como grados distintos. En la necesidad está como lo mínimo, ¿ya? La universidad y escuela, les decía, entonces, tienen sus propios requisitos. Se va a enfrentar con reglamentos internos que conocer, que llevar, que cumplir, pero también está puesto sobre el ojo sobre nuestro desempeño. Ahora, lo interesante. No, lo anterior también es interesante, pero esto es ya, focalizando en lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar todo esto como un conocimiento, ¿ya? Tenemos que desarrollarnos como profesionales y nos preguntamos cómo lo hacemos, de dónde podemos aprender, de dónde podemos conseguir ese conocimiento, cómo lo desarrollamos. Tenemos bibliotecas, ¿ya? Tenemos internet, podemos leer todo lo que queramos, pero necesitamos una organización, ¿ya? Necesitamos poder distinguir qué me sirve, qué desarrolla cada una de estas lecturas que estamos haciendo, ¿ya? Y cómo lo ponemos en práctica. Entonces, vamos a hablar sobre algunas herramientas que nos van a ayudar en este desarrollo. Le reitero que parte de los objetivos del curso es este diseño de actividades de aprendizaje o clases o secuencias de clases, ¿ya? Todo esto como objetivo del curso, pero para alcanzar ese objetivo necesitamos tener de base cierto conocimiento, ¿ya? Entonces, hay una propuesta que yo les quiero mostrar que se llama el análisis didáctico. No sé si lo han escuchado antes o lo han leído o usado en algún otro curso. No, pero por lo menos yo no. Ya. Bueno, tengo que aclarar aquí que análisis didáctico, el concepto de análisis didáctico lo puede encontrar también en la ingeniería didáctica, ¿ya? Pero al que me voy a hacer referencia yo es otro análisis didáctico, ¿ya? De otra corriente y que tiene otra estructura. En el análisis didáctico de la ingeniería didáctica, esa es una etapa. Viene también un análisis epistemológico, un análisis a priori, ya que es parte de este análisis didáctico. Pero acá vamos a mostrarlos desde otra perspectiva, ¿ya? Como el objetivo es diseñar una secuencia de aprendizaje, una clase o una actividad, ¿ya? Lo que sea que decidamos en nuestro curso, usted puede basarse en varias alternativas, ¿ya? Por ejemplo, la teoría de situaciones didácticas, que lo mencionó ahí en su cuestionario. Puede utilizar el enfoque de resolución de problemas, puede utilizar el estudio de clase, etc. Ahora, que exista esta variedad o este abanico de posibilidades no significa que nos tengamos que restringir a uno de ellos. De hecho, hay riqueza si es que estas cosas empiezan a interactuar. Es decir, si mezclo, por ejemplo, lo que es la ingeniería didáctica con teoría de situaciones, que eso ya sí, hay muchas cosas hechas con esa mezcla. Si mezclo, por ejemplo, en la ingeniería didáctica con el estudio de clase, o este nuevo análisis didáctica con la resolución de problemas, hay un montón. De ahí, de esas relaciones o de esas mezclas que hagamos, vamos a sacar elementos novedosos, ricos, bien fundamentados, y lo más probable es que sean buenos productos si estamos usando bien nuestra referencia, ¿ya? Entonces, hay varias alternativas para organizar la enseñanza, ¿ya? La propuesta es focalizarnos en una, ¿ya? Dos preguntas clave. ¿Puedo enseñar algo que no sé? Y la otra es, ¿qué es aquello que no sé? Yo creo que la segunda pregunta es mucho más difícil de responder. ¿Qué es aquello que no sé? Está difícil, porque sería saber qué es todo lo que sé. Y a eso calcularle el complemento, ¿ya? Está difícil.
Pero es cierto que debemos manejar aquellas cosas que tenemos que enseñar, ¿ya? Y para profundizar en ese conocimiento o conseguirlo, si es que no lo hemos conseguido, el análisis didáctico nos propone una opción, ¿ya? Rico, Luis Rico, Rico es el apellido, propone el análisis didáctico. La referencia que tengo es desde 2013, pero esta propuesta es anterior, ¿ya? Y que aquí se sintetiza, ¿ya? Y ya les puse en el aula esta lectura. Se sintetiza el método del análisis didáctico, ¿ya? En 5 fases como una herramienta para organizar y planificar clases, ¿ya? Es una herramienta pensada en el profesor, para que el profesor la use, la estudie, la use, la aprenda y diseñe su clase, ¿ya? No, aquí no es diferente, es diferente, ¿ya? Contempla un ciclo con diferentes etapas, ¿ya? Y está centrado en la enseñanza de la matemática. Eso es importante, ¿ya? Nosotros habíamos visto que teníamos conocimiento matemático, conocimiento pedagógico general, conocimiento de la didáctica específica, pero aquí estamos hablando de la matemática, específicamente de la enseñanza de la matemática, ¿ya? Y podemos aplicarlo en cualquier nivel escolar, ¿ya? Y claro, está justamente muy pegada a lo que es el conocimiento profesional del profesor, ¿ya? Digo muy pegado y no es el conocimiento profesional del profesor porque, insisto, hay más componentes que todavía no lo hemos abordado o que esto no lo aborda. Por ejemplo, el trabajo colaborativo, lo que habla el marco de la buena enseñanza, que son cosas más generales y esto se enfoca en la matemática. ¿Hay alguna pregunta? Yo he hablado mucho rato, así que si tienen preguntas. Yo quisiera comentar algo. Ya, comento. Igual cuando hace la pregunta de qué es lo que no sé, yo creo que igual es difícil eh, definir qué es saber realmente algo, qué involucra eh, el saber, Ujú. o quizás el manejar ciertos conceptos o cierta materia. Eso también sería súper difícil de responder y que nos llevaría ya al, al saber lo que no sé. Yo no sé, la verdad, si puedo decir lo que no sé. No sé si puedo saber aquello que no sé, ¿ya? Porque la cantidad de conocimiento que existe en la humanidad es tal de que yo conozco una pequeña parte de eso. Y por otra parte, si pensamos en qué es el conocimiento, y hay conocimiento que todavía no es adquirido por la humanidad, ese conocimiento tampoco lo tengo yo, por transitividad, ¿no? Eh, pero ese conocimiento todavía no está construido, entonces no sé qué es ese conocimiento que no sé. Es una reflexión muy filosófica respecto al conocimiento. No es parte del curso, no, ¿ya? Pero sí, es interesante y yo creo que es difícil, si no imposible, responder esa última, ¿ya? Pero podemos reflexionar, sí, está complicado. Podemos reflexionar sobre esto. ¿Puedo enseñar algo que no sé? Hay experimentos que, que hacen con un profesor y no sé, un doctor en matemática. Y les pasan un mismo tema para que ellos enseñen, ¿ya? Eh, y después se ve cuál de los dos grupos de estudiantes aprendió más y mejor el concepto, ¿ya? Se esperaría que el profe que está como diseñado o formado para la enseñanza obtenga los mejores resultados, pero finalmente fue que el otro, el doctor,
en matemáticas es el que logró mejores aprendizajes. No es porque le haya fallado la pedagogía al profesor, sino que es probable que haya mostrado otro tipo de conexiones o haya mostrado el conocimiento desde una perspectiva eh, eh, más óptima para su aprendizaje, ¿ya? Bueno, cosas curiosas. El asunto es que si no sé algo, podría enseñarlo, ¿ya? Y lo que se espera en realidad es que nosotros al menos sepamos lo que tienen que aprender los estudiantes, pero no puede llegar nuestro conocimiento hasta ahí. Tiene que ser más profundo, con un fundamento, aunque ese fundamento no lo tengamos ni podamos darlo, ¿ya? Bueno, no sé si poder, pero Profesor, no sea condición del currículum dar ese fundamento. Por ejemplo, eh, me preguntaron el otro día por qué el volumen de la esfera era la fórmula que uno tiene, ¿ya? Y la única, aquí lamentable por mí, la única forma que yo tenía para justificarlo era a través de integrales y sólidos de revolución, esas cosas que estudiamos en cálculo 2. Tenía yo la profundidad del conocimiento, pero me faltaba la herramienta para poder enseñársela a un estudiante de primero medio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mi conocimiento no tiene que llegar hasta las fórmulas, sino que tiene que ir un poco más allá. Eduardo iba a hablar, ¿cierto? sí, y es más o menos relacionado con lo que usted dijo, que ha pasado que, no sé, en algunos ramos de ingeniería, que yo pasé por ese tormento, eh, la profesora cuando generalmente le enseñan, no lo enseña como con mucha profundidad. Eso obviamente debido a que la malla de ingeniería, por lo que tengo entendido, no requiere como conocimiento más profundo de la matemática, no requiere, como, por ejemplo, demostrar. Entonces, ha pasado que algunos ingenieros que han pasado por ciertos ramos de matemática y queremos saber el por qué y a veces dicen, no, es por esto, nada más. Pero, Pero no se van como en la profunda, por así decirlo, del origen de algo como, no sé, la ecuación de la recta, por ejemplo. claro, ahora, ese fundamento es esperado que el profesor lo sepa, es necesario que el profesor lo sepa, o puede no saberlo. Va. Hipotéticamente, si es que no lo sabe, Ujú. y es, eh, no sé qué podría suceder, o sea, ahora que lo estoy como Es que pensando si no más lo sabe, redondamente, si no lo sabe, no va a faltar el día en que, eh, bueno, no sé si pierda credibilidad, pero, a ver, esto es muy personal. El comentario que viene a continuación es solo del Gonzalo, del Gonzalo uff, Espinosa, ¿ya? Mío. Yo pienso que el profe que, que se maneja bien con los temas y que puede responder a las dudas desde la disciplina con fundamento sólido, va ganando autoridad con sus estudiantes. Esta autoridad se entiende en nivel intelectual, es decir, ojo, yo tengo una idea que transmitir y por tener esta autoridad intelectual, esta idea va a tener un peso importante, ¿ya? Eh, entonces, conocer este fundamento permite ganar esas autoridades, ¿ya? Y después se vuelve el profesor como un referente, ¿ya? Y se empieza a, a ganar el otro tipo de autoridad, o más bien dicho, o el respeto, ¿ya? No sé si credibilidad, ¿ya? No hablaría en términos de credibilidad. Por ahí alguien levantó la mano. Yo, profe, Ya. estoy de acuerdo con usted y creo que también como experiencia personal, credibilidad y respeto. La credibilidad, y lo viví estos 2 años haciendo la ayudantía. En un principio igual me sentía bueno en ciertas materias y no preparaba las clases y tenía mis caídas y me sentía inseguro. Ujú. Después sentía que no creían en mí.
Pero cuando preparaba las clases y analizaba la materia y podía responder las preguntas y como me sentía como yo un todo en la clase prácticamente. La controlaba, Ujú. y más aún ellos participaban. Entonces cambia mucho las cosas cuando uno tiene la profundidad en el tema o no. Ahora, se espera que el profe tenga esa profundidad en los temas que tiene que enseñar, ¿ya? Exactamente. Y claro, ¿cómo logramos esa profundidad? Estudiando. Y probablemente esa profundidad no las dé nuestro curso de matemáticas. Por ejemplo, el curso de cálculo, el curso de álgebra no nos va a dar la profundidad que necesitamos, ¿ya? Pero sí nos va a dar la herramienta o el fundamento, ¿ya? Pero hay otras aristas en las cuales profundizar, ¿ya? Que tiene que ver con lo asociado a la enseñanza, ¿ya? Por ejemplo, em, el conectar distintos temas, ¿ya? Ya, la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es una cosa y yo podría saberme de memoria cómo construir la ecuación de la recta y dar así ejemplo por doquier. Pero si yo soy capaz también de poder conectar esa ecuación de la recta con otro tema, la comprensión del objeto de la ecuación de la recta va a ser mayor en mí y aquella que estoy transmitiendo para que logren mis estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, ese wow, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Ahora lo veo, ¿ya? En los estudiantes va a ser mejor y más común. Por lo tanto, ¿dónde logro esa profundidad? ¿Dónde logro hacer esta conexión? Bueno, simplemente estudiando, ¿ya? Estudiando y viendo y yendo más allá. No estudiando para sacarse un 4 y pasar el ramo, sino que estudiando para aprender porque tengo que formarme como profe, como enseñante de algo. Ya, seguimos. Estas son las 5 fases del análisis didáctico. Fíjese, es un ciclo, entonces no empieza ni termina en ningún lado, entonces tenemos que ponerle un inicio. Empezamos aquí, análisis conceptual. Partimos por el tema, vemos cuál es la red de significados que hay, cuáles son los conceptos involucrados, por ejemplo, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿qué tiene? Está en geometría, tengo lados en un triángulo, tengo ángulos rectos, etc. Tengo hartos conceptos eh, que están dando forma a mi teorema de Pitágoras. Veo cuáles son los conceptos básicos, una aproximación histórica epistemológica, ¿ya? Y genero un resultado de este análisis, para luego pasar al análisis del contenido. Fíjese, conceptual, solo el concepto, y contenido, esto tiene que ver con cómo se presenta esto, cómo está presentado el teorema de Pitágoras, cómo se presenta, por ejemplo, en la matemática, en los libros de matemática, cuáles son las representaciones, cuáles son los fenómenos que atiende, cuáles son los elementos que se destacan en, por ejemplo, el texto escolar, ¿ya? Entonces ahí hago un análisis del contenido en la literatura. Y luego al análisis cognitivo. ¿Qué significa esto? Ya me pongo en la perspectiva de quién va a aprender esto. ¿Quién va a aprender esto? Va a tener ciertas limitaciones. Va a aprenderlo desde cierta perspectiva o con cierta profundidad, ¿ya? ¿Qué es lo que se le va a exigir como demandas cognitivas asociadas al teorema de Pitágoras, por ejemplo? En el análisis de instrucción, yo busco cuáles son las propuestas de enseñanza que están para este tema, si es que las hay. Si no, las tendré que diseñar yo. ¿Y cómo las diseño? Bueno, considerando las 3 fases anteriores, ¿ya? Si las hay, tengo que considerar esta fase también para proponer una, un modelo, una instrucción. Valentina Montenegro dice, no entiendo la diferencia entre el primero y el segundo. Ah, sí. Cuesta un poco entender la diferencia, separarlo, ¿ya? Porque conceptual y contenido es como muy cercano. Conceptual me refiero solo a la idea, en este caso la idea matemática, ¿ya? Y sobre esta idea hay conceptos involucrados, ¿ya? No me fijo, a ver, el foco aquí es la matemática.
El foco aquí es la matemática presentada en textos o en contextos. ¿Ya? Aproximación histórica crítica, es decir, cómo se construye este objeto, cómo emerge como parte del conocimiento de la humanidad. ¿Ya? Eso tiene que ver aquí, está involucrado en la fase de análisis conceptual. En la fase de análisis del contenido, yo veo cómo este contenido, como de aquí, por así decirlo, se transpone y se presenta. ¿Ya? En el análisis cognitivo, sí. En el análisis cognitivo se incluyen conocimientos previos, sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de expectativas de los aprendizajes, porque ya sé que tienen y sé que no tienen, ¿ya? Pero también hablamos, por ejemplo, de cuáles son las dificultades que yo les preguntaba. ¿Qué dificultades podrían presentar los estudiantes al estudiar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Que es nuestro ejemplo? Por ejemplo, no conocer la relación, confundir catetos con hipotenusas, ¿ya? Son dificultades, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tendrían cabida los obstáculos los errores, los procesos alternativos que pueden generar los estudiantes. Aquí, ¿ya? En análisis de instrucción, estudio cuáles son las propuestas de enseñanza. Por ejemplo, podría yo pensar en ver las actividades que propone el currículum, el ministerio en sus programas, y ver cómo se trata el teorema de Pitágoras ahí, ¿ya? Ver cuáles son las secuencias de tareas, cuáles son los materiales que se ocupan, cómo se gestiona el aula, se trabaja en grupo, se trabaja de manera individual, etc. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿cuál es el objetivo de esto? Diseñar la actividad, la clase, la unidad, etc. Aquí yo diseño. Antes preparo la enseñanza, veo el terreno y aquí diseño. Una vez que tengo el diseño, implemento. ¿Ya? El análisis evaluativo lo que hace es poner en marcha la secuencia o el diseño o la actividad y evaluarla. ¿Cómo la voy a evaluar? ¿Qué criterios voy a utilizar? Voy a medir a los estudiantes, voy a medirme a mí, voy a cambiar algunas cosas, tomar decisiones. ¿Puede mejorar la actividad? ¿Se fija que yo le pregunté algo de aquí? Ya. Y a partir de eso, vuelvo sobre mi análisis conceptual. No es que lo haga de nuevo, sino que con la síntesis de eso, con el proceso de revisión de lo diseñado, vuelvo a ver si se están destacando en realidad esta aproximación histórica o se torció, si estoy atendiendo a alguna fenomenología, etc. Y esto se produce un ciclo que produce, entre otras cosas, el refinamiento de la actividad, clase, secuencia que se haya diseñado. ¿Se entiende la idea? Profe, ¿Sí? por ejemplo, respecto al análisis conceptual y del contenido, como para diferenciarlo un poco, podría ser, por ejemplo, el concepto función cuadrática y que en los textos lo relacionen con cómo se define la trayectoria de algo específico. Ya, eso sería aquí, por ejemplo, en análisis fenomenológico. Sería en análisis del contenido. Que el objeto, ecuación, Función. función cuadrática, sí. Función cuadrática modela trayectorias de proyectiles, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería aquí. Los sistemas de representaciones, tenemos los gráficos, lo algebraico, ¿sí? La estructura formal sería la función de RNR, etcétera, con dominio, con recorrido. Y en análisis conceptual es el sustento de ese contenido. Por ejemplo, ¿qué sería una función? El concepto de función estaría aquí. ¿Cómo aparece la función cuadrática? ¿Cuáles son? A ver, ¿qué más?
los significados de la función cuadrática, o los significados de la función también, como proceso de elevar al cuadrado. ¿Qué más? Conceptos básicos, tendría los conceptos de potencia, probablemente los conceptos de raíz también, raíz de una función, asociados a los ceros, ¿cierto?, de la ecuación. Eso, aquí. Pero acá es la presentación de esto. ¿Sí? La presentación del concepto es en el análisis del contenido. Y aquí está el concepto. ¿Ya? ¿Está bien? De todas maneras, yo les dejé una lectura, yo la marqué, y tengo una síntesis también, y de hecho la próxima sesión, no, en 2 sesiones más, creo, tengo que revisar el calendario, vamos a estudiar esta lectura, ¿ya? Sí, en 2 sesiones. Yo les dejo, a ver, aquí estamos en la hora. Déjenme avanzar un poquito más rápido. ¿Qué nos tenemos que preguntar como profesores si ya tenemos esto como herramienta? Nos tenemos que preguntar esto. ¿Cuál es la estructura conceptual del tema? ¿Cómo se conecta con otros temas? ¿Qué recursos dispongo? ¿Cómo lo organizo? ¿Qué se hace para aprender? ¿Qué debo enseñar? ¿Con qué profundidad? ¿Cómo se razona en este tema? Etcétera. Son varias preguntas que nos pueden orientar en el diseño. Pero estas preguntas no están así, sueltas. Como todo, está relacionado entre sí. Cada una se conecta con todas las demás, ¿ya? Entonces, como se aprende, tiene incidencia la estructura conceptual del tema, cómo se conecta con otros temas, cuáles son las prácticas, cómo se debe enseñar, con qué profundidad debo aprender, etc. Todo esto está conectado y esa complejidad es la que a nosotros nos da mucho trabajo, ¿ya? Pero tenemos esto como herramienta para poder entender esa complejidad, ¿ya? Entonces, sintetizamos, ¿cuál es el conocimiento que debo tener yo como profesor? Bueno, ahí tenemos una referencia a lo que podríamos tener o a lo que deberíamos tener. ¿De acuerdo? 3 tareas, tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Tarea 1, esto lo va a hacer en el taller, este viernes. Empezar a organizar el eje de geometría en el currículum vigente en temas. Una pista se les puede, la pueden considerar como lo referido a los estándares, a lo que vimos antes, aquí, ahí. ¿Ya? Aquí tiene temas. Podría ser esta organización o podría ser otra. Ya eso lo voy a trabajar con Brian. Eso en grupo y discutimos en la próxima clase. Mentira. Sí, la próxima clase vamos a discutir algunas propuestas. ¿Ya? La tarea 2 es leer Rico. O sea, perdón, suena feo, pero leer a Luis Rico, Análisis Didáctico 2013. Y está ya disponible en el aula virtual. Si no está, me avisa y yo lo vuelvo a subir. Y la tarea 3, la tarea 3 es, como se hizo una división, en teoría, se hizo una división en geometría, que eso lo va a hacer en el taller este viernes, va a seleccionar de esos temas de geometría algún contenido. Y vamos a empezar nuestro diseño 2, que es diseñar nuestra primera clase. Y digo la primera clase porque entendemos, es delicious. Me desconcentra con el chat. Veamos. Digo primera clase porque el espíritu del primer diseño era una actividad introductoria. Entonces esto es una clase que sea la primera clase del desarrollo de un tema. ¿Ya? Por eso hablo de diseñar la primera clase. Muy bien, creo que me basé bastante en la hora. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla. ¿Qué dice?
A ver. ¿Esta grabación la subiré al aula? Sí, la voy a subir al aula. Creo que estoy grabando todavía, sí. ¿Puede ser la actividad 1 como referencia? Constanza Brito, no te entiendo. La construcción de la clase 1 en el taller 3, podemos usar la actividad que ya planteamos y hacerle mejoras respecto a los comentarios que recibimos. ¿O es una nueva? Yo prefiero que sea una nueva, porque esa actividad era una actividad que partió sin estructura, ¿ya? Y quiero que empecemos desde la estructura, ¿ya? Desde la estructura de qué pensar antes de ponerse a diseñar, ¿ya? Entonces, no, ese era un ejemplo, una actividad de apresto, de preparación. Vamos a empezar algo nuevo. Pero ese nuevo está condicionado a un trabajo que van a hacer en taller antes de empezar a diseñar. No se preocupe todavía por el diseño 2. Preocúpese de la actividad que van a hacer en el taller. Y de la lectura de leer rico. ¿Ya? Es curioso porque cuando yo hago referencia a este análisis, me preguntan, ¿y quién lo hace este análisis? Y tengo que decir, lo hace Rico 2013. Es raro. En fin. Ya. Eso, ¿tiene alguna pregunta? Benjamín, que está en la Biblioteca de Lima, ¿tiene alguna pregunta desde allá? No, profe, todo clarín. Perfecto. ¿Cómo puedo entrar allá? Estos autores de esta época. No volveremos a abordar la actividad. Fernanda, no. No, ya fue. Ya está hecha. Ya destrozamos ese tipo de actividades. Ahora vamos a hacer otra que vamos a volver a reflexionar, pero ahora con más herramientas y desde una perspectiva fija, clara. ¿Ya? Muy bien, espero que hayan Profe. disfrutado la sesión, tanto como yo. ¿Tiene alguna pregunta? Ariel, Sí. Sebastián. Las clases que quedan grabadas, ¿dónde las sube? Al aula. Es que la busqué, pero no encontré ninguna. ¿De verdad? Sí. Ya, voy a revisar. A lo mejor no la he subido. Quizás es problema mío. Voy a revisar, Ariel, y... Están en una carpeta que se llama clases. sí, Es que sí, no sí, me... tiene 5. La revisé todas las carpetas una por una y no me aparece nada. Qué raro, a mí sí me aparece. Todas las carpetas que están abajo las revisé una por una. Y nada, solo tengo hasta la 4 que está que dice creo que lecturas. Después de esa hay otra. Y de ahí no tengo más. ¿No te quiere el aula, Ariel? Bueno, Voy a Ariel, mandarlo. si no las puede ver, mándeme un correo y yo les mando el link para que directo del YouTube. Ya, profe. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Vamos a